Pocos días en mi vida han sido tan transformadores como aquel en que mi padre, Robert, falleció inesperadamente a la edad de 50 años. Él era un hombre de pocas palabras y aún menos demostraciones de riqueza, por lo que la lectura de su testamento dejó a mi madre, Susan, a mi hermana, Sandra, y a mí, completamente atónitos. La voz sombría del abogado reveló que mi padre había dejado tras de sí una asombrosa herencia de $50 millones, una cifra que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Como el hijo mayor, siempre había imaginado que tomaría las riendas del modesto negocio de mi padre y continuaría su legado de manera sencilla. Sin embargo, el testamento no solo desveló su riqueza oculta, sino que también reveló una distribución problemática de los bienes que favorecía desproporcionadamente a Sandra y a mí sobre nuestra madre. Esta revelación nos afectó profundamente, encendiendo una serie de conflictos legales y emocionales dentro de la familia. Las consecuencias inmediatas fueron caóticas. Mi madre, de 45 años, estaba devastada. No podía comprender cómo el hombre con el que había pasado 2 décadas había acumulado secretamente tanta riqueza y no entendía por qué elegiría distribuirla de una manera tan desigual. Su dolor rápidamente se transformó en sospecha y resentimiento, lo que la llevó a cuestionar la legitimidad del testamento. Al sentirse desplazada en una vida a la que había sido fundamental, su sentido de confianza y seguridad se vio profundamente afectado. En medio de esta turbulencia, Sandra, de 25 años, parecía inusualmente serena, lo que me hizo preguntarme si ella estaba al tanto de las intenciones de nuestro padre desde el principio. Su calma, en contraste con la desesperación de nuestra madre, añadía otra capa de tensión a nuestra ya complicada situación. Me encontraba en una posición difícil, atrapado entre la creciente incredulidad de mi madre y la asombrosa realidad de nuestro nuevo estatus financiero. No podía evitar reflexionar sobre por qué mi padre había tomado estas decisiones en secreto, cómo había logrado acumular tanta riqueza de forma discreta y por qué dejó un testamento tan enigmático. Esta herencia, en lugar de ser una bendición, se sentía más como una maldición que amenazaba con desmantelar la estructura familiar que había atesorado toda mi vida. El testamento se convirtió en el foco de constantes debates y conflictos, con cada miembro de la familia lidiando con su propio shock, incredulidad y la persistente pregunta de qué definía realmente el legado de mi padre. En las semanas siguientes, las tensiones aumentaron cuando mi madre decidió impugnar legalmente el testamento. Nuestro hogar, que alguna vez fue un lugar de calidez y unidad, se transformó en un campo de batalla de lealtades contradictorias y agendas ocultas. A lo largo de esta turbulencia, luché con mis propias emociones, tratando de equilibrar el amor y la lealtad que sentía hacia mi madre con el respeto por los últimos deseos de mi padre. Esta disputa por la herencia sacó a la luz problemas arraigados en nuestra familia, forzándonos a cuestionar los mismos cimientos de nuestras relaciones. Comencé a darme cuenta de que, aunque la riqueza de mi padre podría cambiar nuestras vidas, venía a un alto precio. La respuesta a esa pregunta parecía cada vez más sombría mientras nos preparábamos para una batalla legal que ninguno de nosotros realmente deseaba. Cada paso adelante en el proceso solo subrayaba cuánto ya habíamos perdido desde aquella impactante revelación. Los días siguientes a la muerte de mi padre estuvieron llenos de un torbellino de emociones y una avalancha de documentos legales. Mi madre, impulsada por una mezcla de dolor e incredulidad, decidió impugnar el testamento. No podía entender cómo mi padre había acumulado silenciosamente $50 millones ni por qué dejaría una parte tan desigual a sus hijos, efectivamente desplazándola. Ella creía que la legitimidad del testamento era cuestionable en el mejor de los casos. Armada con determinación y el apoyo del señor Jack, nuestro abogado familiar, mi madre inició una batalla legal que pronto consumiría nuestras vidas. La sala del tribunal se convirtió en un escenario donde se exhibían los secretos de nuestra familia, con cada sesión revelando más capas de nuestra historia personal y financiera de las que ninguno de nosotros hubiera deseado descubrir. Los argumentos de Susan en la corte se basaban en varios puntos. Ella cuestionó si mi padre tenía la capacidad mental para tomar tales decisiones en el momento en que se redactó el testamento y sugirió que hubo influencia indebida o coerción, posiblemente de partes externas de las que aún no éramos conscientes. También planteó preocupaciones sobre la posibilidad de un testamento fraudulento, dada la naturaleza inesperada de la riqueza y su asignación. Cada comparecencia en la corte fue emocionalmente agotadora. Estuve a su lado, no del todo convencido de sus sospechas, pero apoyándola sin embargo, comprendiendo su necesidad de claridad y cierre. Sandra, por otro lado, mantuvo una postura que parecía aislarla aún más de nuestra madre. Argumentó que nuestro padre tenía el derecho de distribuir su patrimonio como él lo considerara, y que cuestionar sus motivos era tanto irrespetuoso como feudal.
A medida que los procedimientos legales se alargaban, la tensión en nuestra familia se intensificó. La naturaleza pública del caso atrajo la atención de los medios, lo que solo sirvió para amplificar el espectáculo. Los reporteros indagaron en el pasado de mi padre, descubriendo sus asociaciones y inversiones silenciosas que habían pasado desapercibidas durante décadas. Este frenesí mediático convirtió nuestra angustia personal en un entretenimiento público, algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. En medio de esta agitación, el señor Jack desempeñó un papel crítico. Su experiencia en derecho familiar y su calma ante la tormenta familiar fueron invaluables. Navegó las complejidades del caso con un nivel de profesionalismo que ofreció un pequeño consuelo en nuestro tiempo de caos. Sin embargo, sus intentos de mediar a menudo eran opacados por las emociones crudas que surgían con cada revelación. La batalla legal también me obligó a reconsiderar mi comprensión de mi padre. Cada sesión en la corte, cada revelación de su vida oculta, pintaba el retrato de un hombre que creía conocer, pero que quizás nunca conocí. Esta herencia, envuelta en misterio y complicaciones legales, se convirtió en un símbolo de conexiones perdidas y verdades ocultas dentro de nuestra familia. A través de todo esto, la determinación de mi madre nunca flaqueó. Ella persiguió el caso no solo en busca de una parte justa, sino también como una búsqueda de la verdad sobre el hombre que había amado y la vida que habían construido juntos. Esta batalla, aunque plagada de complejidades legales, era en su esencia una búsqueda de identidad y reconocimiento a la sombra de un legado que de repente se había vuelto tan enigmático como monumental. La disputa legal sobre el testamento de mi padre no solo sacó a la luz los aspectos ocultos de su vida financiera, sino que también comenzó a remodelar las relaciones dentro de nuestra familia. En medio de la batalla legal en curso, la perspectiva en evolución de mi hermana Sandra comenzó a dividirnos aún más. Inicialmente, Sandra había estado tan sorprendida como cualquier otra persona por las revelaciones del testamento, pero a medida que continuaron los procedimientos, sus puntos de vista comenzaron a cambiar, alineándose más estrechamente con las estipulaciones establecidas por nuestro padre. Sandra comenzó a articular la creencia de que nuestro padre, Roberto, tenía sus razones para las decisiones que tomó con respecto a su patrimonio. Sugirió que sus elecciones eran deliberadas y posiblemente estaban destinadas a impartir lecciones. Todavía estábamos lidiando con nuestra comprensión de su posición, que entraba en conflicto directo con nuestra madre, Susan. El desafío de Susan a la autenticidad del testamento surgió de sentimientos de traición y confusión respecto a su exclusión de la sustancial herencia. Las tensiones entre Sandra y nuestra madre escalaron rápidamente. Las reuniones familiares se transformaron en campos de batalla donde las discusiones sobre temas cotidianos se convertían en acaloradas discusiones sobre lealtad, intenciones y duelo. Sandra acusó a nuestra madre de no respetar la autonomía de nuestro padre en sus decisiones finales. A su vez, Susan se sintió herida por la falta de empatía de Sandra y su aparente desdén por el tumulto emocional que el testamento había desatado. A medida que Sandra se distanciaba de nuestra madre, el tejido unido de nuestra familia comenzaba a desmoronarse. Su relación, que antes era cálida, se volvió más fría y formal, contrastando drásticamente con la cercanía que habían disfrutado previamente. Este cambio fue doloroso de presenciar. Me encontré atrapado en medio, esforzándome por fomentar la paz y la comprensión entre ellas mientras lidiaba con mis propios sentimientos conflictivos respecto a la herencia y sus implicaciones. La nueva alineación de Sandra también impactó nuestra relación. Siempre habíamos sido aliados, hermanos unidos frente a cualquier desafío que se nos presentara. Sin embargo, la disputa por la herencia reveló filosofías divergentes entre nosotros en cuanto a la riqueza, la responsabilidad y la lealtad familiar. La nueva asertividad de Sandra en reclamar lo que creía que nuestro padre le había destinado creó una grieta inesperada. Esta situación me llevó a reevaluar mi propia postura. Comencé a preguntarme si nuestro padre había pretendido que este conflicto fuera un catalizador para el cambio o el crecimiento en nuestras vidas. Esta introspección fue un proceso solitario y desafiante, colocándome en desacuerdo tanto con la búsqueda de justicia impulsada por el duelo de mi madre como con la aceptación aparentemente pragmática de Sandra de los términos del testamento. A medida que pasaban los meses, el problema de la herencia eclipsaba cada aspecto de la vida familiar, consumiendo nuestra atención y creando una sensación de urgencia que nos envolvía. La batalla legal, alimentada por conflictos internos, atrajo la atención no solo de la familia y amigos, sino también de la comunidad en general y los medios, añadiendo una capa adicional de estrés a nuestras ya tensas relaciones. En este ambiente emocionalmente cargado, me encontré reflexionando profundamente sobre los significados de la herencia y el legado. La disputa nos obligó a confrontar verdades incómodas sobre nuestra familia, nuestros valores y nosotros mismos. A medida que Sandra se alejaba más de la órbita emocional de nuestra madre,
Se hacía evidente que el resultado de esta batalla legal y personal podría alterar permanentemente la dinámica familiar, cualquiera que fuera la resolución. Las cicatrices de este conflicto parecían destinadas a moldear nuestras relaciones y caminos individuales durante años. A medida que se desarrollaba la disputa por la herencia, el señor Jack, nuestro abogado familiar, surgió como una figura crucial. Su papel iba más allá de la representación legal típica, ya que se involucró profundamente en las complejidades emocionales y legales de la crisis familiar. Su experiencia y calma fueron vitales para navegar las turbulentas aguas de nuestra dinámica familiar, mientras buscaba una resolución que pudiera preservar tanto nuestros lazos familiares como nuestros intereses financieros. Desde el principio, el señor Jack reconoció la naturaleza sensible de la disputa. Comprendió que más allá de los $50 millones en juego, había una familia en duelo tratando de sobrellevar la pérdida de un patriarca y las consecuencias imprevistas de su último testamento. Su enfoque fue metódico y empático, con el objetivo de mediar entre intereses en conflicto mientras aseguraba que los procedimientos legales se manejaran de manera justa y diligente. La estrategia del señor Jack involucró varios pasos clave. Primero, estableció canales de comunicación claros entre todos los miembros de la familia, promoviendo la transparencia y el diálogo abierto. Organizó sesiones de mediación que incluían no solo a la familia inmediata, sino también a parientes lejanos afectados por las repercusiones. Estas sesiones permitieron que todos expresaran sus quejas en un ambiente controlado, lo que permitió a cada miembro expresar sus sentimientos sin las formalidades de los procedimientos judiciales. Durante estas mediaciones, el señor Jack escuchó atentamente las preocupaciones de cada parte, prestando especial atención a mi madre, Susan, quien se sentía marginada por las disposiciones del testamento. También se relacionó con Sandra y conmigo, buscando comprender nuestras perspectivas y las posibles razones detrás de las decisiones de nuestro padre. Su habilidad para navegar estas conversaciones con sensibilidad fue crucial para evitar que el conflicto escalara aún más. Además, el señor Jack utilizó su experiencia legal para examinar todos los posibles resultados de la impugnación del testamento. Expuso varios escenarios, desde la anulación completa del testamento hasta su ejecución tal como estaba escrito, y discutió las ramificaciones legales y los plazos probables para cada opción. Esta claridad nos preparó para las implicaciones a largo plazo de la disputa, ayudando a establecer expectativas realistas sobre los posibles costos emocionales y financieros involucrados. Otro movimiento significativo del señor Jack fue la introducción de expertos independientes en el caso. Estos incluían contadores forenses, que podían aclarar las actividades financieras de mi padre, y expertos en planificación patrimonial, que ofrecieron perspectivas sobre las motivaciones detrás de la estructura del testamento. Este enfoque integral enriqueció nuestra comprensión del panorama legal y proporcionó un contexto crucial para las decisiones de nuestro padre, lo que ayudó a mitigar algunos de los tonos más acusatorios dentro de la familia. A lo largo de este tumultuoso proceso, el señor Jack siguió siendo una figura de estabilidad. Su presencia ofrecía tranquilidad, sirviendo como un amortiguador contra las abrumadoras emociones que el conflicto despertaba. Aunque sus estrategias de mediación no siempre llevaron a una reconciliación inmediata, inyectaron un nivel de profesionalismo y compasión que era desesperadamente necesario. A medida que los meses avanzaban, el papel del señor Jack evolucionó más allá del de un abogado. Se convirtió en un confidente y consejero, guiando a nuestra familia a través de uno de los periodos más desafiantes de nuestras vidas. Mientras el resultado final de la batalla legal seguía siendo incierto, sus esfuerzos aseguraron que, cualquiera que fuera el resultado, se alcanzaría a través de un proceso que respetaba la dignidad y el bienestar emocional de todos los involucrados. En medio del torbellino de batallas legales y lealtades cambiantes, mi papel como el hijo mayor se volvió cada vez más complejo. Mi lucha no se limitaba solo a navegar las turbulentas aguas de las disputas de herencia. También se trataba de preservar una semblanza de unidad en una familia al borde de la división permanente. Este desafío era monumental. Por un lado estaba mi madre, Susan, devastada y sintiéndose traicionada por las revelaciones del testamento de mi padre. Por el otro, mi hermana Sandra, cuya perspectiva sobre las decisiones de nuestro padre contrastaba marcadamente con la nuestra. Mientras observaba cómo nuestra familia se desgarraba, a menudo reflexionaba sobre las intenciones de mi padre. Podría haber anticipado el caos que se desataría, o subestimó los lazos que nos unían, pensando que la seguridad financiera que proporcionaba superaría los costos emocionales. Mientras lidiaba con las crecientes divisiones entre mi familia, me atormentaban una serie de preguntas inquietantes. La herencia, valorada en $50 millones,
se había convertido de una bendición potencial en una profunda maldición. La codicia y la desconfianza se habían infiltrado en nuestras interacciones, borrando el calor y la confianza que alguna vez caracterizaron nuestra dinámica familiar. Con cada nuevo desarrollo legal, la distancia entre nosotros aumentaba, y los miembros de la familia comenzaban a tomar partido en una batalla que se sentía cada vez más personal y dolorosa. Mis intentos de mediar fueron recibidos con reacciones mixtas. Mi madre, desconsolada y confundida, se apoyaba en mí en busca de apoyo. Sin embargo, su angustia la hacía desconfiar de las conversaciones que pudieran socavar su postura contra el testamento. Por otro lado, Sandra veía mis esfuerzos por mantener la paz con escepticismo, interpretándolos como una falta de apoyo a los deseos de nuestro padre. Este delicado acto de equilibrio resultaba emocional y mentalmente agotador. En mi afán de comprender ambas perspectivas, organicé reuniones privadas con cada miembro de la familia, buscando escuchar sin juzgar y comunicar sin causar más dolor. Fomenté discusiones abiertas sobre nuestros sentimientos respecto a la herencia y nuestros recuerdos entrañables de nuestro padre, con la esperanza de encontrar un terreno común en medio de nuestro duelo compartido. También contacté a Mr. Jack, nuestro abogado, en busca de su orientación sobre cómo navegar las complejidades legales sin permitir que éstas fracturaran nuestros lazos familiares. Sus perspectivas resultaron invaluables, ayudándome a transmitir el proceso legal a mi familia de una manera que fuera informativa y no confrontativa. La atención mediática que rodeaba nuestro caso añadió otra capa de presión. Los reporteros estaban ansiosos por sensacionalizar nuestra situación, retratándonos como una familia rica en guerra y sometiéndonos a un escrutinio público no deseado. Me encontré protegiendo a mi madre y a mi hermana de preguntas invasivas y paparazzi, complicando mi papel como el protector de la familia. A pesar del caos, me aferré a la esperanza de que pudiéramos alcanzar una resolución que honrara las intenciones de mi padre y atendiera las necesidades de todos los miembros de la familia. Sin embargo, esta esperanza enfrentaba constantes desafíos a medida que el caso se prolongaba, con cada aparición en la corte y maniobra legal alejándonos más. En el fondo, me di cuenta de que la verdadera batalla no se trataba solo del dinero, sino de preservar la unidad de nuestra familia y los valores que considerábamos importantes. Esta lucha definió mi camino como hermano e hijo durante este periodo tumultuoso. Justo cuando creíamos que los contornos de nuestra crisis se limitaban a la herencia de $50 millones, surgió un nuevo giro sorprendente. Una investigación más profunda sobre los asuntos financieros de mi padre reveló activos adicionales astutamente ocultos en diversas inversiones y cuentas offshore. Esta revelación sacudió a nuestra familia, sembrando dudas sobre todo lo que creíamos saber acerca de mi padre, Robert, y su legado. Los activos ocultos fueron descubiertos por contadores forenses contratados por Mr. Jack como parte de los procedimientos legales iniciados por mi madre, Susan. Sus hallazgos sugerían que la herencia de $50 millones previamente identificada era solo una fracción de un portafolio mucho más grande, meticulosamente diseñado para permanecer indetectable. Las razones detrás del secreto de mi padre se convirtieron en una cuestión urgente, complicando las emociones y las estrategias legales en torno a la impugnación del testamento. Como el hijo mayor y un mediador crucial en la familia, me encontré en la vanguardia de este nuevo desarrollo. La revelación tuvo un efecto dual, intensificó la codicia y el conflicto entre los miembros de la familia extendida mientras que, al mismo tiempo, potencialmente proporcionaba un camino hacia una resolución más equitativa entre la familia inmediata. Si se manejaba con cuidado, los activos recién descubiertos variaban ampliamente, desde propiedades inmobiliarias en múltiples países hasta inversiones en empresas privadas y carteras de acciones significativas. Este descubrimiento exigió una reevaluación de la disputa sobre la herencia y llevó a un cambio estratégico en nuestro enfoque legal. Mr. Jack sugirió que esto podría ser una oportunidad para negociar un acuerdo que pudiera satisfacer a todas las partes de manera más completa, calmando potencialmente la tormenta inminente dentro de nuestra familia. Sin embargo, las negociaciones eran todo menos sencillas. Con más activos, surgieron más disputas, y las tensiones aumentaron a medida que cada miembro de la familia reconsideraba su posición. Mi madre, ya desconfiada de las circunstancias que rodeaban el testamento, se volvió más insistente en que su exclusión era un acto deliberado de traición. Por otro lado, Sandra veía esta nueva información como una validación adicional de la previsión y la astucia financiera de nuestro padre, argumentando que demostraba su intención de proveer para nosotros de maneras que trascendían los métodos convencionales. Navegar estas perspectivas conflictivas se volvió cada vez más complejo. Tenía que lidiar no solo con las minas emocionales dentro de nuestra familia, sino también con las intrincadas implicaciones legales de los activos recién descubiertos. Mi objetivo seguía siendo claro: fomentar una resolución que trajera paz a nuestra familia. Pero con cada nueva revelación, ese objetivo parecía más inalcanzable.
Las negociaciones en torno a estos activos adicionales requirieron numerosas rondas de discusiones, mediadas por el señor Jack. Él tuvo que navegar el delicado equilibrio entre el asesoramiento legal y la comprensión psicológica de la dinámica de nuestra familia. Estas discusiones a menudo eran agotadoras y emocionalmente intensas, reabriendo viejas heridas y suscitando nuevas sospechas. A lo largo de esta prueba, mi entendimiento del legado se transformó. Ya no se trataba solo de la riqueza que se dejaba atrás, sino de los recuerdos y valores asociados con esa riqueza. Los activos recién descubiertos destacaron una profunda desconexión entre el padre que creía conocer y el empresario que había operado en secreto. A medida que avanzábamos, la reconciliación de los dos legados de mi padre, su papel como hombre de familia y su identidad como estratega financiero, siguió siendo un desafío. Esto puso a prueba nuestra capacidad familiar para unirnos y sanar a partir de las revelaciones continuas. El camino hacia la resolución estaba lleno de obstáculos legales y emocionales, lo que requería una navegación cuidadosa entre las realidades prácticas de la riqueza y las realidades emocionales de los lazos familiares. Los procedimientos legales, ya cargados de complejidades financieras, tomaron un giro profundamente personal durante los testimonios que buscaban aclarar las intenciones de mi padre con su testamento. Las sesiones en la corte se convirtieron en eventos cargados de emoción, exponiendo las grietas latentes dentro de nuestra familia. Como hijo mayor, observé con el corazón pesado mientras cada miembro de la familia tomaba el estrado. La sala de audiencias, llena de abogados, reporteros y curiosos, sirvió de telón de fondo a las emociones crudas mostradas por mi madre, Susan, y mi hermana, Sandra. Sus testimonios iluminaron su dolor, sus esperanzas y sus sentimientos de traición. El testimonio de Susan fue particularmente desgarrador. Habló de su vida con mi padre, Robert, pintando un cuadro de una asociación basada en el respeto mutuo y decisiones compartidas. Su voz se rompió al recordar los últimos años de su matrimonio, cuando Robert se volvió cada vez más secreto, un cambio que inicialmente atribuyó al estrés de su negocio, pero que ahora creía que estaba vinculado a su acumulación clandestina de riqueza. Expresó su sensación de traición no solo por el contenido del testamento, sino por toda su vida matrimonial, que ahora veía bajo una luz diferente. La perspectiva de Sandra, sin embargo, fue notablemente diferente cuando llegó su turno. Defendió las decisiones de nuestro padre como actos de un hombre que no solo aseguraba la seguridad financiera de su familia, sino que también nos imponía una prueba. Argumentó que sus decisiones eran un desafío para que nosotros superáramos nuestras quejas triviales y manejáramos su legado con madurez y gracia. Aunque su testimonio fue firme y sereno, poco hizo para cerrar la creciente brecha entre ella y nuestra madre. Durante mi propio testimonio, traté de proporcionar una visión equilibrada, reconociendo tanto el dolor de mi madre como las probables intenciones de mi padre. Hablé del hombre que conocía, un padre amoroso y un empresario astuto que, quizás, no vio las ramificaciones emocionales de su planificación financiera secreta. También destaqué los activos adicionales descubiertos, enfatizando la necesidad de una resolución transparente y justa que pudiera honrar su legado complejo sin fracturar aún más los lazos familiares. El señor Jack, nuestro abogado, desempeñó un papel crucial durante estas sesiones. Navegó hábilmente las complejidades legales y los campos emocionales minados, demostrando una profunda comprensión de la dinámica familiar. Su objetivo no era solo ganar el caso, sino también reparar la familia, si era posible. El costo emocional de estos testimonios fue inmenso. La sala del tribunal a menudo se sentía como una olla de presión, con viejas quejas y problemas no resueltos saliendo a la superficie. El proceso fue catártico en algunos aspectos, pero increíblemente destructivo en otros. Las relaciones que habían tomado décadas en construirse se estaban fracturando ante nuestros ojos, sostenidas solo por la frágil esperanza de una resolución que pudiera satisfacer tanto las necesidades emocionales como las financieras de todas las partes involucradas. El impacto de estos testimonios se extendió más allá de la sala del tribunal, atrayendo la atención de los medios que convirtieron nuestro dolor personal en un espectáculo público. Esta capa adicional de exposición aumentó la tensión y la ansiedad que todos sentíamos, haciendo que los procedimientos fueran aún más desalentadores. A medida que continuaban las sesiones judiciales, se hizo cada vez más evidente que el resultado de esta batalla legal redefiniría nuestra dinámica familiar para siempre. Independientemente del veredicto, las cicatrices de esta experiencia permanecerían, obligándonos a encontrar una forma de avanzar en medio de un legado tan complejo como el hombre que lo dejó. A medida que se prolongaba la disputa sobre la herencia, la posibilidad de un acuerdo amigable parecía cada vez más remota. Las negociaciones iniciales comenzaron con una leve esperanza de compromiso que podría permitir a nuestra familia evitar la amargura de una batalla judicial prolongada.
Sin embargo, a medida que cada parte se aferraba a sus posiciones, las discusiones se desmoronaron en una serie de intentos fallidos, profundizando solo las divisiones existentes. En las primeras etapas de la negociación, experimentamos algunos momentos esperanzadores. El señor Jack organizó varias sesiones de mediación diseñadas para fomentar un diálogo que pudiera llevar a una resolución mutuamente aceptable. Durante estas sesiones, exploramos varias opciones de acuerdo, discutiendo formas de distribuir equitativamente no solo los $50 millones mencionados en el testamento, sino también los activos adicionales que se habían descubierto. Cada uno de nosotros, mi madre, Susan, mi hermana, Sandra, y yo, aportamos nuestras perspectivas y equipaje emocional a estas discusiones. Susan se mantuvo firme en su creencia de que había sido excluida injustamente del testamento y merecía una parte significativa de la herencia, no solo por razones financieras, sino como un asunto de principio y respeto. Su postura se vio fortalecida por las revelaciones de los activos ocultos, que vio como evidencia de engaño. En contraste, Sandra continuó abogando por respetar los deseos finales de nuestro padre, tal como estaban documentados en el testamento, interpretándolo como un testimonio de su previsión y comprensión de las verdaderas necesidades y características de cada miembro de la familia. Mi papel en estas negociaciones fue dolorosamente difícil. Intenté cerrar la brecha entre mi madre y mi hermana, proponiendo varias fórmulas para la distribución de los activos que pudieran satisfacer tanto las reclamaciones legales como las emocionales. Sin embargo, cada compromiso parecía subrayar solo las vastas diferencias en nuestras percepciones y expectativas. Sandra veía estos compromisos como traiciones a las intenciones de nuestro padre, mientras que Susan los consideraba necesarios para corregir una injusticia profunda. Las sesiones a menudo terminaban en frustración y lágrimas, con cada uno de nosotros retirándose a nuestras esquinas. El costo emocional era visible en todos los involucrados, el estrés exacerbaba viejas heridas y creaba nuevas, dificultando cada vez más una discusión racional. La intensa vigilancia de los medios y los comentarios públicos que seguían a cada sesión de negociación añadían una capa adicional de presión e invasión a nuestras vidas ya tensas. A medida que el señor Jack navegaba estas aguas turbulentas, su papel se expandió de asesor legal a ancla emocional. A pesar de sus esfuerzos, la posibilidad de encontrar un terreno común parecía alejarse con cada día que pasaba. Las implicaciones legales de la disputa, combinadas con las altas apuestas financieras y la profunda implicación emocional de cada parte, crearon una red compleja que era difícil de desenredar. En última instancia, el colapso de las negociaciones marcó un momento crucial en nuestra saga familiar, indicando que la resolución tendría que buscarse en los tribunales. Esta realización fue un trago amargo, señalando no solo el fracaso del compromiso, sino potencialmente el fin de cualquier oportunidad de unidad familiar. Mientras nos preparábamos para la continuación de los procedimientos judiciales, la atmósfera era de resignación y determinación sombría. Las apuestas eran ahora más altas que nunca, no solo en términos de resultados financieros, sino también en el impacto duradero que esta batalla tendría en nuestras relaciones. La perspectiva de una resolución dictada por el tribunal se cernía sobre nosotros, prometiendo poco en el camino de la curación de las divisiones que habían llegado a definir nuestras interacciones familiares. Después de meses de testimonios emocionales, negociaciones fallidas y un intenso escrutinio legal, llegó el día del veredicto final. Este fue el momento decisivo que determinaría cómo se distribuiría la herencia de $50 millones de mi padre, junto con los activos recién descubiertos, alterando fundamentalmente la dinámica familiar. Al entrar en la sala del tribunal, la tensión era palpable. Cada uno de nosotros cargaba una mezcla de temor y anticipación. Cuando el juez comenzó a hablar, un pesado silencio envolvió la sala. El veredicto no solo decidiría el destino legal de la herencia, sino que también marcaría el comienzo de un nuevo capítulo para nuestra familia, uno que podría sanar o fracturar irreparablemente los delicados lazos que aún nos conectaban. El juez reconoció las complejidades del caso, destacando las corrientes emocionales profundas que habían influido en cada aspecto de los procedimientos. La decisión consideró la multitud de argumentos legales presentados por ambas partes, junto con testimonios que revelaron mucho sobre nuestras relaciones personales y las significativas implicaciones para la unidad de la familia. Para nuestra sorpresa, el veredicto fue más matizado de lo que ninguno de nosotros había anticipado. No satisfizo por completo las demandas de ninguna de las partes, sino que propuso un compromiso estructurado que buscaba abordar las preocupaciones legítimas de todos los involucrados. El juez ordenó una redistribución de los activos que se desviaba significativamente de las asignaciones especificadas en el testamento de mi padre. Una parte sustancial se otorgó a mi madre, Susan, reconociendo su papel en el éxito de mi padre y rectificando las injusticias de su exclusión inicial.
Sandra recibió una parte considerable, pero vino con condiciones específicas para asegurar la gestión responsable de la riqueza, reflejando sus puntos de vista sobre la preservación del legado de nuestro padre y la capacidad empresarial que él valoraba. En cuanto a mí, se me confió la tarea de supervisar ciertos aspectos de la herencia, siendo responsable de equilibrar la preservación del legado empresarial de nuestro padre mientras garantizaba un apoyo justo para todos los miembros de la familia. Además, el veredicto mandó la asesoría familiar como una condición para la liquidación de la herencia, reconociendo las profundas heridas emocionales que requerían sanación más allá de las resoluciones legales. Este aspecto de la decisión subrayó la comprensión del juez de que los problemas en juego iban mucho más allá de los activos financieros y tocaban la esencia misma de los lazos familiares. Al salir del tribunal, la atmósfera era sombría. Si bien había un alivio de que la batalla legal había concluido, el peso emocional era palpable. Sandra, Susan y yo intercambiamos miradas cansadas que transmitían nuestro agotamiento. Era evidente que, aunque el tribunal había tomado una decisión, el camino hacia la sanación emocional y la verdadera reconciliación aún estaba por delante. En los días posteriores al veredicto, comenzamos a dar pasos cautelosos hacia la comprensión y, potencialmente, el perdón. Las sesiones de asesoría mandadas se enfocaron menos en el testamento y más en desentrañar años de malas comunicaciones y quejas no expresadas. Poco a poco, comenzamos a vernos unos a otros no solo como oponentes en una disputa legal, sino como miembros de una familia que todos habían perdido algo irreemplazable: la confianza y la simplicidad de nuestras relaciones antes de que se revelara el testamento. El día del juicio había, de hecho, redefinido nuestra dinámica familiar, estableciendo una nueva estructura para nuestras interacciones y transacciones financieras. Sin embargo, también abrió un camino hacia una posible reconciliación, ofreciendo un rayo de esperanza de que, con el tiempo, podríamos reconstruir algo incluso más fuerte de los restos de nuestro conflicto. El veredicto final en la disputa de la herencia trajo cierre, pero también presentó nuevos desafíos. Marcó el final de una tumultuosa batalla legal por la herencia de $50 millones de mi padre, pero también dio paso a un periodo de reflexión y reconstrucción mientras navegábamos las secuelas. Las lecciones que aprendimos de esta experiencia se volvieron vitales para moldear nuestros futuros caminos y prevenir futuros conflictos. Una de las lecciones más importantes fue la necesidad de transparencia dentro de la familia. El secretismo que rodeó los asuntos financieros de mi padre había sido un catalizador significativo para la disputa. A partir de ahora, nos comprometimos a mantener abiertas las líneas de comunicación sobre decisiones financieras, asegurando que ningún miembro de la familia se sintiera desinformado o excluido nuevamente. Este compromiso se extendió más allá de cuestiones financieras, incluyendo discusiones más frecuentes y honestas sobre expectativas y preocupaciones personales. Otra lección clave fue el valor de la planificación legal y financiera. Las complejidades que se revelaron durante los procedimientos judiciales destacaron la necesidad de planes patrimoniales claros y bien documentados que consideren no solo las obligaciones legales, sino también las dinámicas emocionales y relacionales dentro de la familia. Aprendimos que dicha planificación no debería ser un proceso secreto, sino un esfuerzo colaborativo que involucre a todos los interesados. Este enfoque ayudaría a prevenir malentendidos y a establecer un marco claro para las futuras generaciones. En última instancia, las sesiones de asesoría familiar mandada se convirtieron en una experiencia transformadora para todos nosotros. Aprendimos la importancia de abordar los problemas subyacentes antes de que pudieran escalar a conflictos graves. A través de nuestras sesiones, comenzamos a entender las perspectivas y agravios de los demás a un nivel más profundo, lo que facilitó un proceso de sanación gradual. Descubrimos que realmente escuchar a los demás, era tan vital como cualquier documento legal para mantener la armonía en nuestra familia. Esta experiencia también reforzó la idea de que la riqueza puede ser tanto una bendición como una carga. Fuimos testigos de primera mano de cómo los activos financieros podían crear oportunidades, pero también vimos cómo podían llevar a divisiones y descontento. Esta realización nos llevó a reevaluar nuestros valores y prioridades como familia. Comenzamos a dar mayor importancia a las relaciones y a las experiencias compartidas en lugar de a las ganancias materiales, reconociendo que el verdadero legado que queríamos construir era uno de respeto y apoyo mutuo. A medida que aplicamos estas lecciones, nuevos comienzos comenzaron a tomar forma. Susan, Sandra y yo forjamos un nuevo tipo de relación, una que quizás era más cautelosa y medida que antes, pero también más madura. Establecimos nuevas tradiciones y rutinas que nos permitieron disfrutar de la compañía de los demás sin el peso de los conflictos pasados. Además, nos involucramos en esfuerzos filantrópicos conjuntos, utilizando una parte de nuestra herencia para apoyar causas que eran importantes para nosotros. Estos proyectos no solo fortalecieron nuestros lazos familiares,
sino que también nos permitieron honrar el legado de mi padre de una manera significativa. Nos dieron un propósito compartido y cambiaron nuestro enfoque de lo que habíamos peleado a lo que podríamos lograr juntos. Al reflexionar sobre toda la experiencia, se hizo evidente que, aunque la batalla legal por la herencia había sido dolorosa, también sirvió como una profunda oportunidad de aprendizaje. Nos enseñó sobre la resiliencia, las complejidades de las relaciones humanas y el poder del perdón. A medida que avanzamos, estas lecciones se convirtieron en la base de nuestros nuevos comienzos, guiándonos hacia un futuro que, aunque diferente de lo que inicialmente habíamos imaginado, tenía la promesa de unidad y respeto mutuo. Viviendo de las ganancias de mi hijo y tú te atreves a tratarme con desprecio. La voz de Emily resonó en la habitación. No puedo soportar hablar contigo más. Sus palabras atravesaron el aire como cuchillos. Después de su ataque, me ignoró por completo. Los días se convirtieron en semanas y soporté 4 meses de su indiferencia. Para empeorar las cosas, Emily y mi esposo, Bruce, hicieron algo impensable. Oh no, la llave no funciona, exclamé en shock, solo para darme cuenta de que habían cambiado la cerradura sin avisarme. Frustrada por su traición, vendí la casa en secreto. Era hora de irme. Mi nombre es Tiffany y tengo 30 años. He estado casada con Bruce durante 3 años. Nos conocimos en la fiesta de un amigo, donde el encantador comportamiento de Bruce me llamó la atención de inmediato. 2 años mayor que yo, Bruce es representante de ventas en una empresa de renombre. Su carisma lo hacía destacar y rápidamente comenzamos a salir. Con el tiempo, nuestro vínculo se fortaleció y, después de 1 año y medio, Bruce me propuso matrimonio. No puedo imaginar mi vida sin ti, Tiffany. ¿Te casarías conmigo?, me preguntó durante una cena romántica en un restaurante elegante con una vista impresionante. Era un poco cliché, pero atesoré cada momento y acepté con gusto. Celebramos nuestra boda rodeados de familiares y amigos. El día lleno de alegría y risas. Después de una maravillosa luna de miel, comenzamos nuestra vida de casados, equilibrando nuestras carreras y nuevas rutinas bajo el mismo techo. Para mantener la armonía, dividimos las tareas del hogar. Bruce, que había ayudado a su madre, Emily, con las tareas domésticas durante años, era hábil en la gestión de las tareas y era un cocinero excepcional. Sus comidas caseras siempre eran un deleite y esperábamos con ansias nuestros días libres, atesorando el tiempo que pasábamos como pareja. Me sentía increíblemente afortunada de tenerlo. 3 años después de nuestro matrimonio, nuestro amor seguía siendo fuerte, pero no todo era perfecto, principalmente debido a los problemas con Emily. Desde nuestra primera reunión, ella había sido fría conmigo, aparentemente desaprobando mi formación académica. Oh, ¿te graduaste de una universidad menos prestigiosa? Me cuesta confiar en quienes no sobresalieron académicamente, comentó despectivamente. Aunque mi universidad no era de la Ivy League, la elegí por sus cursos especializados. Creo que el prestigio académico no debería definir el valor, especialmente fuera de la academia. Los comentarios de Emily fueron inesperados y dolorosos, creando una tensión palpable durante las reuniones familiares y dejando a Bruce visiblemente incómodo. Tenía mis reservas sobre Emily incluso antes de casarme con Bruce, pero mi amor por él superaba esas preocupaciones. Desde que perdió a su esposo hace unos años, Emily vivía sola en la casa de sus suegros y nos visitaba a menudo, siempre encontrando algo que criticar. Tus habilidades de limpieza son deficientes. Esta desorganización me irrita, decía, incluso después de que Bruce había limpiado a fondo. Sin querer escalar las tensiones, permanecí en silencio. Me disculpé y soporté sus críticas. A pesar de mis esfuerzos, sus visitas continuaron, llenas de reproches sobre mi educación, mi manejo del hogar y más, añadiendo tensión a nuestro hogar, que por lo demás era feliz. Bajo la mirada crítica de Emily, comencé a dudar de lo que aportaba a nuestro matrimonio, especialmente en momentos en que me sentía más vulnerable. Finalmente, llegué a mi límite y decidí hablar con Bruce. ¿Podemos discutir cómo me trata tu madre? Se está volviendo insoportable, le confié, esperando su apoyo. Constantemente me menosprecia. ¿En serio? No me había dado cuenta, respondió Bruce con desdén, su inconsciencia sorprendiéndome. Me dejó atónita que no viera los comentarios de su madre como insultos. Esta revelación en nuestro segundo año de matrimonio me dejó boquiabierta. ¿Estás serio?
¿No crees que tu mamá quiere hacerme daño?, pregunté, con la voz temblando mientras cuestionaba mis percepciones. ¿Estaba exagerando? No, no podía ser solo yo. Se volvió dolorosamente claro que tanto Bruce como Emily estaban completamente fuera de sintonía con cómo sus palabras y acciones me afectaban. Esta realización profundizó mi angustia y decepción hacia mi esposo. Si bien había notado su complicada relación con su madre antes, no había impactado significativamente nuestro matrimonio hasta ahora. Una noche, Bruce mencionó otra de las sugerencias de su madre. Mamá piensa que deberías cocinar comidas más nutritivas. ¿Podemos agregar más variedad a nuestro menú?, preguntó. Bruce, ambos tenemos trabajos exigentes. No puedo preparar comidas elaboradas todos los días, le respondí, tratando de mantener el equilibrio en nuestras responsabilidades. Pero Bruce continuó, influenciado por las expectativas de su madre. La cocina de una esposa puede inspirar a su esposo a trabajar más duro y tener éxito. Así que por favor pon más esfuerzo en ello. Siento que has estado tomando atajos, sugirió a regañadientes. Acepté ampliar el menú, lo que hizo que las preparaciones de la cena fueran más laboriosas. Sin embargo, lo que realmente me perturbó fue la reacción de Emily cuando descubrió que Bruce estaba compartiendo las tareas del hogar. ¿Cómo te atreves a hacer que Bruce haga tareas del hogar? Una esposa nunca debería hacer eso. Detente ahora mismo, exclamó Emily enojada durante una de sus visitas, llevada al límite por sus constantes críticas y la falta de comprensión entre Bruce y yo. Me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Ambos trabajábamos a tiempo completo y mantener un hogar debería ser una responsabilidad compartida. Es justo que compartamos las tareas, le expliqué con calma. ¿Cómo te atreves, mi nuera, a hablar en mi contra? Increíble. Por eso no soporto a las personas sin una educación adecuada, respondió Emily. Mi argumento no tiene nada que ver con la educación. Creo que mi punto de vista está más alineado con los tiempos modernos, respondí firmemente, manteniendo mi postura. Tus opiniones, Emily, parecen anticuadas. Mis palabras hicieron que la cara de Emily se pusiera roja de ira. Eso es suficiente. Deja de burlarte de mí, no toleraré esto, exclamó antes de marcharse para quejarse con Bruce. Poco después, mi esposo me llamó a un lado. Mamá está realmente molesta. ¿Por qué la estás provocando?, me preguntó, visiblemente frustrado. Yo no estoy causando problemas aquí, es tu mamá, traté de explicarle, pero sus siguientes palabras me sorprendieron. Esto es toda tu culpa, ¿verdad, Tiffany?, me acusó, dándome una mirada irritada. ¿Qué pasa con tu actitud? Te has vuelto tan irrespetuosa. Igual que advirtió mamá, no es correcto que una esposa se comporte así. Continuó con desaprobación. ¿En serio? ¿Ahora tú dices esto? Sentí una profunda decepción. Esperaba que mi esposo compartiera valores diferentes, pero parecía que la influencia de Emily era más fuerte de lo que había dado cuenta. Las dudas sobre mi felicidad en este matrimonio comenzaron a abrumarme. Luego, Bruce soltó otra bomba. Mamá se va a mudar con nosotros, anunció. ¿Cuándo viene?, pregunté, sorprendida. No digas que empezará mañana como si fuera temporal, respondió con incomodidad. Entonces, ¿es solo por mañana?, cuestioné, esperando algo de claridad pero sintiendo una sensación de hundimiento en mi estómago. No, se va a mudar empezando mañana, aclaró. Estaba atónita. Apenas podía procesar lo que escuchaba. La realidad de mi situación comenzaba a hundirse, desafiando los cimientos de nuestro matrimonio y mis expectativas para nuestra vida juntos. ¿Desde cuándo decidimos vivir juntos? Mi mamá considera inconveniente seguir viniendo, así que pensamos que tenía sentido que se mudara, explicó, aparentemente sin darse cuenta de lo impactada que estaba por la noticia. ¿Por qué tomarías esa decisión sin discutirlo conmigo? Soy yo quien aporta el ingreso. ¿No debería tener una voz en esto?, contraargumenté, sintiendo que el desequilibrio en nuestra relación crecía. Era dolorosamente claro que mi esposo estaba profundamente influenciado por su madre. Emily había logrado convencerlo de que el papel de una esposa era ser obediente, pero decidir unilateralmente que se mudaría con nosotros era completamente inaceptable. Al día siguiente, Emily llegó como si fuera lo más natural del mundo, trayendo grandes bolsas con ella. Se adueñó de una habitación en el primer piso,
actuando como si siempre hubiera vivido con nosotros. Tiffany, pon a hervir el café, ¿quieres? Eres una nuera tan inconsiderada, exigió. Oye, mamá está cansada de mudarse, dale un respiro, intervino Bruce rápidamente, alineándose con Emily para reprenderme. La idea de que esto se convirtiera en una rutina diaria era insoportable. Me preparé para cualquier desafío imprevisto. A pesar de las constantes órdenes de Emily, estaba profundamente involucrada en un proyecto laboral importante y decidí ignorar lo que ella o mi esposo decían. ¿Por qué llegas tan tarde a casa? Es trabajo de Tiffany hacer la cena. ¿Por qué nos haces esperar? Se quejaba Emily. Llegué a casa tarde una noche después de trabajar. Parece que ya comieron. ¿Cuál es el problema? Respondí con calma, tratando de calmar la situación. Mi esposo y Emily me miraron con ira, sus caras sonrojadas. Es frustrante vivir del dinero de mi hijo, y tú te atreves a responder, gritó Emily. La situación se estaba descontrolando. En ese momento, me di cuenta de lo tensa que se había vuelto nuestra vida en casa, dominada por expectativas anticuadas y una grave falta de respeto mutuo. Mi papel y mi felicidad en este matrimonio se estaban convirtiendo en preguntas imposibles de ignorar. Ni siquiera quiero hablar contigo, gritó Emily, su voz llena de acusaciones infundadas. Me sorprendió su suposición de que era financieramente dependiente de mi esposo. En realidad, ganaba más que él. A pesar de esto, Emily se aferraba a su idea equivocada y pronto comenzó a ignorarme por completo. Ya fuera que la saludara cortésmente o le hiciera una pregunta, simplemente me desairaba. Para mi desdén, mi esposo comenzó a imitar su comportamiento, uniéndose a ella en el tratamiento de silencio. Antes de darme cuenta, había soportado 4 meses de completo desprecio. Durante este tiempo, estuve profundamente involucrada en un proyecto de trabajo exigente y, curiosamente, su silencio resultó ser un alivio bienvenido. ¿Quién sabía que estar sola podría sentirse tan liberador? Ambos llevaban sonrisas arrogantes, pensando que su tratamiento silencioso me afectaba, pero no veía ningún daño en dejarles creer eso. Incluso adopté una actitud contenida y desanimada para mantener la fachada. A medida que el proyecto alcanzaba su punto máximo, mi carga de trabajo aumentó aún más, trabajando incansablemente con mi equipo. Finalmente logramos concluir el proyecto con éxito. Con mi intenso enfoque, me había olvidado por completo de Emily y mi esposo. Estaba tan absorta en mi trabajo que sus intentos de perturbarme pasaron completamente desapercibidos. En algún momento, Emily y mi esposo debieron haber dado cuenta de que su estrategia no me estaba afectando en absoluto. Fue entonces cuando recurrieron a algo completamente impensable. Mi llave no funciona, no importa cuántas veces lo intente, no entra en la cerradura, murmuré con frustración. Resultó que habían cambiado la cerradura sin avisarme. Mientras luchaba afuera para entrar, escuché la voz alarmada de Emily desde adentro. ¿Es un ladrón? Sus acciones habían escalado a un nuevo nivel de absurdo, encerrarme fuera de mi propia casa y confundirme con una intrusa. La situación había alcanzado un punto surrealista, desafiándome a reconsiderar todo sobre esta dinámica familiar cada vez más tensa. Pero estamos solos en casa, así que no puede ser un robo, ¿verdad? La voz de Emily estaba impregnada de burla. Quizás es allanamiento, agregó mi esposo, riendo. Sí, quizás deberíamos llamar a la policía, sugirió Emily, con diversión clara en su tono. Sus risas y conversaciones informales resonaban por la casa, resaltando su total desdén hacia mí. Esto fue la gota que colmó el vaso. Decidí en silencio vender la casa y seguir adelante. Esta casa había sido el hogar de mi familia, que me dejaron mis padres cuando se retiraron al campo el año pasado. Tenía plenos derechos de propiedad y había tomado la precaución de hacer una tasación de la casa, anticipando que podría necesitar venderla rápidamente debido a la presencia abrumadora de Emily. Me mudé a un hotel de negocios e informé a mis padres sobre la situación y mi decisión de vender. Decepcionados en mi esposo y Emily, me ofrecieron su total apoyo. Animada por ellos, contacté a un agente inmobiliario y puse la casa en el mercado. Contraté a un cerrajero para que cambiara las cerraduras, y cuando volví a entrar en la casa, Emily lucía visiblemente sorprendida. ¿Cómo entraste? No rompiste la cerradura, ¿verdad?, exigió, con indignación en su voz. Ignorando sus protestas,
Comencé a empacar mis cosas. Di algo, llamaré a la policía por allanamiento, me amenazó, su voz aumentando en pánico. Ignorando sus amenazas, continué con los preparativos para irme. Los mudadores comenzaron a transportar mis artículos más grandes mientras Emily seguía gritando acusaciones, llamándome ladrona. Sin embargo, permanecí firme en mi silencio. Los cerrajeros y los mudadores parecían incómodos con Emily, probablemente sintiendo la tensa atmósfera. Les había informado de antemano que Emily era la madre de mi esposo y que sufría de una grave condición mental, asegurando que entendieran las complejas dinámicas en juego. Mientras Emily seguía gritando, su comportamiento solo resaltaba su estado confuso. Ella había cambiado las cerraduras por error, pensando que mi casa era la suya. Cuanto más gritaba, más evidente se volvía su delirio. Suprimí cualquier reacción y me concentré en manejar la mudanza de manera eficiente. Pronto, todas mis pertenencias estaban empacadas y cargadas. Dejé papeles de divorcio ya llenos sobre la mesa de la cocina. Sin reconocer las diatribas de Emily, salí por la puerta. A medida que me alejaba, los gritos de Emily se desvanecieron en un eco distante. Una reversión adecuada que le permitió experimentar el dolor de ser completamente ignorada. Esa noche, mi esposo llamó, su voz llena de ira. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Llevándote cosas de esta casa?, exigió. Me di cuenta de que era hora de enfrentarlo directamente. ¿En qué estaba pensando? Solo había tomado lo que compré con mi propio dinero. Y no olvidemos que la casa me fue heredada por mis padres. Dije, has estado tan enfocado en complacer a Emily que has perdido el contacto con la realidad. Parecía que mis palabras finalmente hicieron impacto. Su teléfono estaba en altavoz, y pude escuchar la respuesta confundida de Emily en segundo plano. Perfecto. Dado que ella estaba escuchando, continué, Emily, escucha con atención. Ya vendí la casa, así que necesitas irte inmediatamente. Por favor, firma los papeles del divorcio. Si te niegas, tomaré acciones legales. Ambos guardaron silencio, claramente sorprendidos por mi anuncio. ¿Me estás dando el tratamiento del silencio otra vez? Está bien, pero debes saber que no dudaré en cumplir con esto, afirmé, consciente de que su silencio provenía de la sorpresa y no de la indiferencia. Como esperaba, mi esposo finalmente habló. Espera, por favor, pero lo ignoré y terminé la llamada. Poco después, inicié el proceso de divorcio a través de mi abogado. Mi esposo rápidamente aceptó los términos, probablemente temiendo una larga batalla legal. Como resultado, tanto mi exesposo como Emily fueron desalojados, cerrando un capítulo tumultuoso de mi vida. Aunque podrían haber encontrado un departamento decente con las ganancias de la venta de la casa y sus pensiones, los hábitos de gasto irresponsables de Emily habían drenado severamente sus finanzas. Ella desperdició la herencia de mi suegro para saldar deudas, dejando a mi exesposo lidiando con el caos financiero que ella creó. A pesar de sus repetidas súplicas de reconciliación y explicaciones, decidí distanciarme por completo de la situación. Ahora vivo sola en un departamento cómodo y he decidido ahorrar el dinero de la venta de la casa para mi jubilación. En este momento, me estoy enfocando en avanzar en mi carrera y trabajar hacia una promoción. El amor puede esperar. Mi prioridad ahora es asegurar mi futuro y garantizar mi estabilidad financiera. Entonces, ¿ya tenías los papeles del divorcio listos? ¡Qué interesante! Te asusté. Estoy preparada para esto en cualquier momento. Así que es mejor que te tranquilices y pienses bien lo que acabas de decir. Con eso, mi esposo, Jackson, se levantó y se retiró a su habitación. Mi nombre es Camila, tengo 28 años y soy trabajadora de oficina. Me casé con Jackson hace un año después de conocerlo en una cita a ciegas. Él hizo su movimiento y rápidamente comenzamos a salir. Después de 1 año y medio de noviazgo, nos unimos en matrimonio. Con el tiempo, creo que nos apresuramos a casarnos, pero tenía la esperanza de estar casada y tener hijos antes de cumplir 30 años, así que acepté su propuesta. Sin embargo, pronto me di cuenta de que debería haber abordado esta decisión con más precaución. La primera sorpresa fue que Jackson cambió de trabajo justo después de casarnos. Estoy cambiando de trabajo, anunció de repente. ¿Por qué este cambio repentino?, le pregunté. Él respondió, no puedo mostrar mi pleno potencial ahí. Me quedé desconcertada.
pero ya había presentado su renuncia y planeaba irse al final del mes. Aunque logró cambiar a un trabajo que quería, tenía un salario más bajo que en su trabajo anterior. En ese momento, pensé que estaba bien porque yo también estaba trabajando. Pero luego vino otra sorpresa. Jackson seguía insistiendo en que renunciara a mi trabajo. Lo habría considerado si su ingreso fuera suficiente para mantenernos a ambos, pero su nuevo salario no era suficiente. Él prometía que su salario aumentaría pronto, pero no tenía idea de cuándo podría suceder eso. Si renuncio ahora, no podríamos ahorrar nada y tendríamos dificultades con gastos como el alquiler y los pagos del coche. En resumen, no podríamos sobrevivir solo con su salario. Así que le dije que no renunciaría hasta que su ingreso aumentara. Él parecía estar de acuerdo, pero aún así me preguntaba periódicamente que cuándo iba a renunciar. Cada vez le daba la misma respuesta. Un año después de nuestro matrimonio, el salario de Jackson todavía no había aumentado. Él seguía insistiendo, preguntando, ¿cuándo vas a renunciar? A menudo me sentía tentada a decir sarcásticamente, ahora mismo. Pensaba que si realmente quería que dejara de trabajar, simplemente debería ganar más dinero. Debería concentrarse en su trabajo antes de seguir pidiéndome que renuncie. Me pregunté por qué Jackson quería tanto que dejara mi trabajo y finalmente se me ocurrió una teoría. Quería que cuidara de su madre. Ellen, solo quiero hacer las cosas más fáciles para ti, mamá, decía cada vez que visitábamos a ella. Ellen respondía agradecida, gracias, Jackson, eres muy amable. Entonces, Jackson añadía, pero ambos estamos trabajando, echando una mirada hacia mí, presionándome sutilmente para que renunciara. Él insistía en que su madre necesitaba ayuda, pero Ellen estaba en perfectas condiciones de salud y activa. Tenía un trabajo a medio tiempo, disfrutaba de sus pasatiempos y socializaba con sus amigas, llevando una vida muy plena. Para ser honesta, no necesitaba mi ayuda. Si estuviera en su lugar, me sentiría desanimada por necesitar cuidado a pesar de estar sana. Pero Jackson aún quería que me encargara de ella. Oh, si solo uno de nosotros pudiera estar en casa durante el día, podríamos ir a ver a mamá todos los días, exclamó Jackson. Claramente esperaba que yo visitara a mis suegros todos los días. Aunque era agotador escuchar esto, seguí insistiendo, pero Ellen está en perfectas condiciones de salud. ¿Qué exactamente quieres que haga? Jackson respondió con naturalidad, hay muchas cosas que puedes hacer. Podrías ayudar con las tareas de la casa o hacer mandados. Hay mucho con que ayudarla, pero con el trabajo de Ellen y su vida social activa, significa que no estará en casa mucho durante el día, ¿verdad? Incluso si mamá no está, podrías hacer el trabajo de la casa, ¿no? Las palabras de Jackson me hicieron cuestionar todo. ¿Qué está diciendo realmente? ¿Eso es todo lo que seré? ¿Una sirvienta para ella? Jackson solo quiere verse bien en todo lo que hace, especialmente frente a sus padres. Si le importa tanto, debería hacer el trabajo de la casa él mismo. No tengo tiempo para su orgullo tonto. Así que, por supuesto, no renuncié a mi trabajo ni me molesté en visitar a mis suegros en mis días libres. Sin embargo, los visité durante las fiestas, como el Año Nuevo. Pensándolo bien, Jackson a menudo me daba órdenes cuando íbamos a visitar a mis suegros. Me decía que limpiara, ayudara a mamá y verificara si necesitaban algo de la tienda, pero nunca hacía nada por mi cuenta. Cuando sugería ir a la tienda, le preguntaba, ¿no conoces mejor esta área que yo? Él decía que no tendría sentido si yo lo hiciera. No entiendo su punto. Parece que solo quiere hacerme obedecer y sentirse bien por cuidar de sus padres. No, así fue como comenzó a cambiar mi percepción de Jackson. ¿Es que quiere verse bien en lugar de realmente preocuparse por mí? Cuando le pregunté audazmente, ¿por qué no intentas ayudar o renuncias a tu trabajo para cuidar de tu propia madre? Se veía incómodo y disgustado. No es algo que se supone que deba hacer. Te doy estas instrucciones para que mi mamá piense que eres una esposa considerada. Deberías apreciar lo amable que soy contigo. Así que, básicamente, quiere cargarme a mí todas las responsabilidades y presumir como si hubiera hecho algo increíble. Bueno, no soy su sirvienta ni su esclava, y no merezco ser menospreciada frente a mis suegros. Si Jackson sigue haciendo demandas razonables, no me quedaré en silencio, me enfrentaré a él. Pero Jackson siguió igual, sin cambiar. Me preguntaba, ¿vas a renunciar a tu trabajo?
y continuaba dándome órdenes cada vez que visitábamos a sus padres. Alcancé el límite de mi paciencia y decidí que era hora de hablar con él. ¿Qué quieres decir con hablar? Pensé que deberíamos discutir nuestro futuro. ¿Qué intentas decir? Estoy sinceramente cansada. Estoy harta de que me preguntes cuándo voy a renunciar a mi trabajo y de que esperes que cuide de Ellen. ¿Por qué te molesta eso? Porque eres mi esposa y es tu deber cuidar de mis padres. ¿No crees que es una gran carga para mí? ¿No es tu responsabilidad como hija biológica ayudar con las tareas de la casa y cuidar a tus propios padres? De ninguna manera. Es el trabajo de la esposa manejar eso. ¿Eres realmente el tipo de persona que no se preocupa por su familia? Estoy decepcionada de que digas eso. Entonces permíteme preguntarte esto, ¿cómo has estado cuidando de mis padres? Si te pidiera que cuidaras de ellos, ¿lo harías? Jackson me miró en blanco. ¿Qué estás diciendo? ¿No se supone que un esposo debe cuidar de los padres de su esposa? ¿Estás diciendo que no cuidarás de los míos? Los padres del esposo y los de la esposa son completamente diferentes. ¿Qué diferencia hace? No puedo entender. No sabía que fueras tan desinformada. Es como hablar con mi antiguo jefe o algo así. ¿Qué intentas decir? Estoy diciendo que los padres del esposo deben ser la primera prioridad. La esposa debe ocuparse de sus propios padres. ¿Qué, entonces para ti, la única familia que importa es tu propia sangre? Estoy tan disgustada contigo. No voy a visitar a tus padres nunca más. ¿Por qué harías eso? Ya basta. Quiero que me escuches, deja de decir tonterías. De ninguna manera. ¿Cómo te atreves a contestarme así? Mi mamá tenía razón. Ja, ella habló de ti y dijo que eres una esposa maleducada. Por eso me dio esto. Mi esposo, Jackson, sacó un papel de su bolsa. Eran los papeles de divorcio. ¿Qué? ¿Ya tenías eso listo? Me sorprendí, pero Jackson tenía una expresión de orgullo en su rostro, como si estuviera satisfecho consigo mismo. ¿Te asusté? Preguntó. Estoy listo para esto cuando sea, así que piensa en lo que acabas de decir. Con eso, Jackson se levantó y se fue a su habitación. De ninguna manera. ¿Por qué es Jackson tan egoísta? Esa expresión triunfante en su cara me hizo enfurecer. No podía evitar pensar que quería usar los papeles de divorcio como una amenaza para forzarme a someterme. El hecho de que Ellen lo hubiera ayudado a prepararlo solo reforzó mis sospechas. Jackson es un niño de mamá, hace lo que Ellen dice y luego intenta darme órdenes. Tienes que estar bromeando. No voy a dejar que haga lo que quiera. ¿Por qué no puede entender que nuestro matrimonio se acabó con su comportamiento? Su completa falta de sentido común me irrita aún más. Jackson ya había llenado los papeles de divorcio y me los entregó. La sección de testigos estaba llena con los nombres de Ellen y sus amigos, lo que significaba que podía firmar y presentar los papeles cuando quisiera. Al día siguiente, después de que Jackson se fue a trabajar, completé los papeles de divorcio y los presenté en la oficina de la ciudad, solo por si acaso. También presenté un aviso de no aceptación del certificado de matrimonio. Llamé a mis padres para explicarles la situación, segura de que Jackson amenazaría con presentar el certificado de matrimonio él mismo si se enteraba de que había presentado los papeles de divorcio. Mis padres estaban sorprendidos de que ya hubiera llenado los papeles de divorcio, pero se indignaron por el comportamiento de Jackson. Luego ofrecieron ayudarme a mover mis cosas. Tomé un permiso pagado y les pedí que vinieran mientras Jackson estaba fuera, y empacamos mis pertenencias para llevarlas a la casa de mis padres. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí tranquila quedándome con mis padres. Me di cuenta de cuánto había dependido Jackson de mí. Yo era la que cocinaba la cena después de un largo día de trabajo y me encargaba de toda la limpieza y la lavandería en mis días libres. Para colmo, él esperaba que cuidara a sus padres, lo cual era completamente irrealista. Esa noche, recibí una llamada de Jackson, quien seguramente acababa de regresar a casa del trabajo. Hola. Hey, ¿dónde estás ahora? Estoy en casa de mis padres. ¿Por qué demonios te fuiste sin mi permiso? Y no hay nada de tus cosas aquí. No me digas que te quedaste a dormir ahí. Casi me dio risa. ¿Cómo podía pensar que me quedaba cuando había llevado la mayor parte de mis cosas? Realmente debes ser egoísta para suponer eso. Me mudé. No voy a regresar a tu casa. ¿De qué hablas? Vuelve aquí y hazme de comer. Prepáratelo tú mismo. Colgué.
dándome cuenta de que no podía hablar de la separación con él si iba a comportarse así. Así que decidí esperar a que Ellen viniera y bloqueé su número. Una semana después, Jackson finalmente se impacientó y apareció en casa de mis padres, pero no vino solo, trajo a sus padres con él. Los tres tenían expresiones serias. Los llevé a la sala, y nos enfrentamos, 3 contra 3. ¿Cómo pudiste hacer esto? No puedo creer que te hayas ido por tanto tiempo sin mi permiso. Intentaste tratarme como si fuera tu ama de llaves, ¿verdad? Todo lo que te pedí fue que cuidaras de mi familia. Mis suegros se veían tan sombríos como siempre, y Ellen me estaba mirando con rencor. No te atrevas a decir cosas así. Siempre retuerces las cosas para adaptarlas a tu conveniencia. Me obligas a encargarme de todo lo que no quieres hacer. Te he dicho un sinfín de veces que no es eso lo que quiero decir. ¿Qué clase de esposa eres tú cuando Jackson hace tanto por ti? Las palabras duras de Ellen hicieron que mi padre temblara. Tenía un carácter explosivo, y sabía que necesitaba hablar antes de que él estallara. Repetí lo que Jackson me había dicho, quería que dejara de trabajar y que ayudara a Ellen. Insistía en que era mi deber como su esposa. Mientras tanto, me empujaba a cuidar de mi familia por mi cuenta. Al final, Jackson solo quería que le obedeciera, usándome para cuidar de sus padres y llevándose el crédito por ello. Seguía diciendo que sus padres eran más importantes que los míos. ¿Pero alguna vez Jackson ha dicho eso delante de ti? Ellen seguía mirándome con desprecio, mientras que mi suegro, Carter, tenía una expresión de total desconcierto. Aparentemente, él no había escuchado esta historia antes. Vamos a sacar los trapitos al sol. Lo que más me sorprendió fue cuando Jackson mencionó de repente los papeles de divorcio, diciendo que era idea de Ellen. ¿Qué? ¿Le sugeriste eso a Jackson?, preguntó Carter a Ellen. Oh no, eso es solo porque Camila tiene una actitud, respondió ella. Amor, ¿tú también dijiste que los padres de Camila no son una prioridad? Bueno, es normal que tus propios padres sean más importantes. No seas ridículo. Vine a apoyarte porque escuché que pasaste por dificultades, pero tú eres el culpable. No uses el poder de tus padres para conseguir lo que quieres. Jackson se encogió ante las palabras de Carter. Él habló por mí, diciendo todo lo que quería decirle a Jackson, y luego se disculpó con nosotros, tanto conmigo como con mis padres. Lamento mucho la molestia que mi hijo estúpido te ha causado. Me aseguraré de regañarlo. Carter, no eres culpable de nada. Así que, por favor, no te veas tan abatido, le dije. Y gracias por tus amables palabras, pero tengo una última cosa que decir. Cuando dije eso, Jackson preguntó, ¿qué quieres decir? Los papeles de divorcio que me diste, ya los he presentado. No estamos casados más. ¿Qué? No. Jackson y Ellen se pusieron pálidos. ¿Por qué hiciste eso sin mi permiso? Dijiste que podías presentar los papeles cuando quisieras, y además ya llenaste tu parte del formulario, con Ellen firmando como testigo. ¿Eso fue realmente necesario? ¿Para qué? No, Jackson. Carter estaba furioso. Dijiste que los usaste para amenazarla. Hablé en defensa de Jackson una última vez. ¿Cómo puede ser así? Eres tan estúpido. Carter le dio una bofetada a Jackson. Ellen estaba temblando al ver la escena que se desarrollaba ante ella. Lamento mucho que tuviste que ver esto. Tienes razón por divorciarte de este idiota. Me disculpo sinceramente en nombre de Jackson por arruinar tu matrimonio. Diciendo eso, Carter agarró a Jackson del cuello y le dijo, también ustedes dos deben disculparse. Hizo que Jackson y Ellen se disculparan antes de irse de la casa con ellos. Sabía que necesitaba agradecerle a Carter más tarde. Él salvó a mis padres de perder los estribos, y se aseguró de que toda la propiedad de Jackson fuera para mí a cambio de no recibir pensión alimenticia. Como Jackson no podía ir en contra de Carter, tenía derecho a todos nuestros ahorros y activos del matrimonio. Tenía un ingreso más alto y administraba el hogar, así que tenía derecho a ellos. Estoy agradecida con Carter por asegurarse de que todo lo que se hubiera dividido injustamente fuera para mí. Escuché que Carter estaba tan disgustado con Ellen que terminó divorciándose de ella también. Recientemente, me encontré con un colega del antiguo lugar de trabajo de Jackson. Me mencionó que Jackson era terrible en su trabajo y que a menudo recibía críticas duras de su jefe. Para rebelarse contra esto,
Jackson terminó presentando su renuncia y cambiando de trabajo. Nunca había escuchado esa historia antes, y me frustró aún más. Jackson parecía culpar a todos a su alrededor por sus propias deficiencias, y por eso no le pagaban bien en su nuevo empleo. Me alegra haberme alejado de él. Me mudé a un acogedor departamento de una sola habitación y estoy disfrutando de vivir solo. Mi trabajo también ha ido bien. Incluso recibí un aumento recientemente. Por ahora, quiero concentrarme en mi carrera en lugar de buscar una relación. Siempre supe que Jackson era alguien que luchaba con su trabajo. Una vez que descubrí cuánto le importaba su apariencia, quedó claro que solo podía mantener su dignidad en casa. En lugar de invertir toda su energía en verse bien, debería haberse esforzado en mejorar sus habilidades. Hay tantos maridos patéticos que creen que pueden usar los papeles de divorcio como una amenaza. Piensan que tienen todo el poder, pero esa es una gran equivocación. Espero que estas personas se divorcien rápidamente y enfrenten una vida de soledad. De cualquier manera, me alegra que Camila haya logrado terminar su relación con él. Realmente espero que Camilo encuentre a alguien increíble en el futuro.